Hi guys, today we study the structure of a sentence and we're going to analyze the verb to be and each one of the elements of the sentence, ¿ok? Hoy vamos a estudiar la estructura básica de la oración, vamos a ver el verbo to be en su estructura con sus respectivos elementos para que vayamos identificando la función de las palabras, ¿de acuerdo? Ok, vamos viendo cómo es que funciona de una manera muy sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, the bell is yellow, ¿ok? Hay que comprender desde un inicio que tenemos el subject, que viene siendo el sujeto, para acostumbrarnos a utilizar los términos en inglés. Is viene siendo el verbo y yellow en este caso viene siendo el complemento. Es importante que comprendamos que todas las oraciones están estructuradas de la misma manera y el idioma, a su vez, está estructurado por oraciones. O sea, es una secuencia de oraciones. Si dominamos el orden de la oración, los elementos y la función de las palabras, vamos a poder dominar el idioma de una manera rapidísima. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, the bell is yellow. Okay, you repeat, the bell is yellow. The bell subject is verb, yellow complement. Okay, let's go to analyze. Vamos a analizar. Aquí tenemos, déjenme hacer pequeño aquí el video acá. Ok. Vamos viendo los elementos de las oraciones, de la oración en este caso, y la función de cada palabra, ¿ok? Más que el significado es la función. Es decir, el article es el artículo que nos señala género y número en español. ¿Qué sucede? Que en español, aquí nos vamos a dar cuenta constantemente que el español es mucho más complejo. Porque en español esto sería equivalente a el, la, los o las. O sea, con el indicamos género masculino singular. Con la, género femenino singular. Con los, género masculino plural. Y con las, género femenino plural. Es decir, si quisiéramos lo podríamos enlazar también de esta forma. Singular masculino el, plural los. Singular masculino la, plural las. ¿Qué sucede? Que en inglés no necesitamos hacer esta diferenciación. Únicamente tenemos un artículo. That. ¿Ok? Si ustedes ven, por ejemplo, en español, este sería la campana. ¿Ok? Esto es muy interesante, únicamente para ver cómo funciona, no para estar traduciendo. La campana aquí nos indica que es femenina. ¿Ok? En inglés no tenemos esa situación. Viene siendo neutro. ¿Por qué? Porque únicamente decimos the bell. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que acá, por ejemplo, the ice cream, aquí en español sería equivalente a el helado, ¿verdad? Déjenme bajar esto rápidamente. Y aquí sería el helado. Aquí en español me marca género masculino. En inglés no es así. Únicamente voy a utilizar the ice cream. Es el mismo artículo, tanto para el femenino, perdón, para el masculino que viene siendo el helado, que en español sería masculino. En inglés realmente no tiene un género. Y el femenino en español que sería campana. Únicamente decimos the bell, the ice cream. ¿Ok? Aquí señalé rápidamente en español para que vayamos convenciéndonos de la facilidad del idioma. No tenemos género ni número en el artículo. ¿Ok? Sí podemos tener número en cuanto a que si yo digo the bells. ¿Ok? Aquí sí podría indicar que es plural, pero el artículo no va a cambiar. Se va a quedar igual.
En cambio, en español tendríamos que decir la campana o las campanas. También en el artículo cambia, ¿se fijan? Acá es muy simple, únicamente voy a utilizar el artículo da tanto para singular y plural como para femenino o masculino. En inglés, recordemos, es neutro. Cuando digo femenino o masculino me refiero al español. ¿Ok? De manera que nos vamos a desprender de eso y nos vamos a concentrar únicamente en la función del artículo, que me indica que si es la casa, la manzana, la campana, el helado. Va a ser el mismo. Ahora, noun. El noun viene siendo el sustantivo en español. El sustantivo es el nombre que se les da a todas las cosas que existen. Personas, animales o cosas. Person, animal, thing. Persona, animal o cosa. ¿Ok? ¿Qué sucede? El sustantivo se le llama que es pasivo. Se dice que es pasivo porque únicamente yo veo el objeto o la persona, es únicamente para indicar. Este objeto, por ejemplo, tiene un significado y tiene un nombre que se llama campana. Este objeto tiene un significado, una función y tiene un nombre que es the ice cream. ¿Ok? Entonces, los nouns, the nouns, son los nombres que se les dan a la persona, animal o cosa. Este es un segundo elemento de la oración. Después tenemos la parte fundamental que es el verbo. En este caso estamos haciendo referencia al verbo to be en tercera persona. O sea, refiriéndonos a un objeto que representa el pronombre it. Esto lo veremos con calma en su momento. Si yo sustituyera the bell, puedo sustituir el sujeto, quito también el artículo incluso, y me voy a quedar con el pronombre it. Es decir, si yo borro aquí todo esto y armo mi oración, observen, tengo el verbo to be en tercera persona porque corresponde a la conjugación de la tercera persona. Aquí, imagínense, estoy aquí haciendo un desorden, como a veces puede estar nuestra mente, en lo que yo comprendo cómo estructurar la oración. Entonces aquí ya digo, it is yellow. ¿Ok? Cuando ya di una referencia sobre la campana, sobre the bell, y sigo hablando de ella, y entonces ya puedo decir, esta es amarilla, este es amarillo. Igual en español tenemos esta, este, estas, estos. En inglés únicamente vamos a decir it para indicar el singular. Ahí sí. Si fueran varias campanas, sí el pronombre cambia a plural y decimos they. Cambia nuestra conjugación del verbo to be, are yellow. ¿Ok? Aquí ponemos rápidamente el sujeto en rojo. Vamos a empezar a acostumbrarnos a utilizar colores para identificar el sujeto. El verbo lo pusimos en verde, they are, y el complemento lo dejamos en amarillo, haciendo referencia al color. Sirve que aprendemos el color yellow, amarillo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que esto equivale a como si en español tú dices, esta es amarilla. ¿Sí? Esta representa al pronombre it. Igual en español representa el sujeto. ¿Qué es el sujeto, chicos? Es quien ejecuta o vive el verbo, lo experimenta, lo vive. En este caso proviene del verbo ser. Y tenemos la conjugación que corresponde a él. ¿Verdad? Decimos, yo soy, tú eres, él es. En español decimos él, aunque nos refiramos a cosas. Es la conjugación que corresponde a la tercera persona. Ahora, este are representa
la conjugación de ellos. ¿Ok? Aquí sería, si yo dijera, estas son, ¿verdad? Esta es una introducción para que vayamos comprendiendo cómo funciona. Insisto, no para que estemos traduciendo constantemente. Si quito un segundo aquí, el complemento, únicamente indico, esta es, estas son. ¿Se fijan? Es equivalente a is o a are. All right? Quiere decir que en el caso de the ice cream is good, igual, en primer lugar, identifico el sujeto. ¿Ok? El sujeto es el que es. En este caso, ¿por qué? Porque estamos hablando del verbo to be. Aclaro esto. Veo en tantos años de dar clase que hay mucha confusión en esto. Es decir, si yo me voy al origen del verbo, vamos a llamar que el origen es el verbo to be. En español sería el verbo ser o estar. Hasta con esa ventaja tenemos el inglés. El verbo to be me puede representar tanto ser como estar. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber cuándo funciona como ser o como estar? Con el complemento que es el que me va a dar sentido a la oración. En este caso, esta conjugación me está indicando que es amarilla. O sea, no puedo, sí podría decir está amarilla, pero es como más contundente decir es amarilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy indicando el color. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar que to be es el origen del verbo. En realidad, el origen es be, solamente. Se le llama su forma simple. Y el infinitivo hay que agregarle to para darle la connotación de ser o estar. ¿Qué significa esto? Que el verbo todavía no está ejecutado. No hay una persona, animal o cosa que lo viva, que lo ejecute, que lo experimente. Está en su forma infinitiva, es decir, en el infinito. Todavía no está ejecutado, ¿ok? Únicamente está ahí, vamos a decir, suspendido en el aire, igual que en español. Esta es la forma infinitiva. Una vez que tomamos el verbo, indicamos una persona, animal o cosa que ejecute la acción o viva el verbo, entonces en ese momento se le llama conjugarlo, vivirlo, ejecutarlo. Acostumbrémonos a utilizar esos términos. Aquí tengo it, que es singular, o they, que es plural, si aquí tuviera dos campanas. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, sustituir the bell. Retomando, mi referencia inicial, obviamente, cuando empezamos a platicar sobre algo, damos una referencia. Indico de qué estoy hablando y en este caso indico que la campana, the bell, is yellow, all right? Entonces aquí vamos a ponerlo exactamente a la par para que vean que únicamente el pronombre it me está ayudando a sustituir a la campana, a the bell. ¿Estamos de acuerdo? Aquí voy a quitar esto que estaba en español. Se los di únicamente como referencia para que comprendamos, ¿ok? Entonces, aquí ya la tengo armada. Quería ponerlo más o menos a la misma altura para que vean cómo el idioma se va haciendo más corto, se va simplificando. ¿Sí? Aquí tenemos is yellow y el complemento separado, ¿ok? Estas son campanas amarillas. Quitamos español, ¿ok? Y nuevamente identifico el verbo en verde. The bell is yellow and the color yellow. Aquí lo indicamos
en amarillo. ¿Ok? Ahora sí viene el momento de pronunciation. Si ustedes observan, podemos decir the o the bell. ¿Ok? Cuando la siguiente palabra inicia con vocal, este sonido va a ser the, para que sea armonioso. The ice cream. Aquí ya no voy a decir the ice cream. The ice cream. No. The ice cream. Hay que poner atención en la siguiente palabra. ¿Ok? So, let's say, digamos, the bell is yellow. It is yellow. They are yellow. Aquí sustituí. Ahora, the ice cream is good. The ice cream is good. Te doy espacio que tú repitas. The bell is yellow. It is yellow. They are yellow. The ice cream is good. Okay? Now is your turn. Ahora es tu turno. The bell is yellow. Repeat. The ice cream is good. The ice cream is good. Repeat. And you say, ahora tú dilo. The bell is yellow. Now you say it. Good. The ice cream is good. The bell is yellow. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Les recomiendo que vayan tomando notas para que practiquen también la escritura. ¿Ok? Hoy hicimos solamente 2 oraciones, pero analizamos la función de cada elemento y de cada palabra. Nos vemos.